Hola, hola, bienvenidos a Incomunicados, el podcast de Millennium Group, un espacio que compartimos con Alberto Arévalos para conversar de eso que nos gusta tanto, que es la comunicación. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, 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 todo muy bien. Y bueno, hoy nuevo episodio para seguir conversando un poquitito de lo que empezamos a charlar en el último, que creo que abrió todo un espacio o un abanico, si se quiere, de interrogantes, de incertidumbres y de preguntas que me parece que vale la pena empezar a tratar de analizar. No digo resolver, pero sí por lo menos analizar. Eh, Nosotros estuvimos hablando bastante a partir de un caso específico que se dio en la Argentina con respecto a un programa de stream. Estuvimos hablando un poco de un tema que me gustaría retomar, que es la crisis de confianza, la crisis de credibilidad. Y acá no me refiero solamente, si se quiere, al espacio de este formato en particular o de los medios de comunicación en general, sino daría la sensación de que hay una crisis de confiabilidad y de credibilidad con las instituciones en general, sin importar cuál sea el tipo de institución a la que podemos hacer referencia. Y esto pone por ahí en duda o hackea de alguna manera la objetividad sobre la realidad, la objetividad sobre la verdad, la objetividad sobre la evidencia o el dato, que debería transformarse en algo, creo yo, medianamente no discutible si hay una evidencia concreta y específica que refleje de alguna manera con certeza un hecho, un acontecimiento, y que lo transforme en real, si se quiere, ¿no? Pero es como que hoy eso está un poco fragmentado, está un poco como en un estado de confusión general, y creo que hay toda una historia que lleva y que nos trae a este presente por ahí entre complejo y ambiguo y dubitativo con respecto a qué es verdadero, qué no es verdadero, qué es cierto, qué no es cierto, o para quién es verdadero y para quién no es verdadero un mismo acontecimiento, ¿no? ¿Cuál es tu mirada al respecto, Alberto? A ver, yo te escuchaba la introducción recién y estaba pensando que la comunicación está generalmente relacionada con el poder, con el ejercicio del poder, o con la retención del ejercicio. Si, Ujú. si uno se remonta, por ejemplo, a gobiernos autoritarios como el estalinismo o el nazismo, el tener un aparato de comunicación siempre fue considerado clave para, para un gobierno autoritario. Sí, en el caso de Hitler y Goebbels es muy conocido, cómo el partido nazi utilizó en aquel momento primero la radio y después el cine para llegar y después permanecer en el poder. Hay un vínculo directo entre poder y comunicación. Y las organizaciones, justamente por cómo retener su poder económico, su poder político, muchas veces han mentido. Creo que todos los gobiernos del mundo han tenido algún episodio de mentira. Algunos son casos famosos como el Watergate, por ejemplo, y después hay un montón de hechos. Cuando son hechos así de ese tipo le ponen el gate. Mirá si habrá sido importante el Watergate, donde un presidente mintió. Pero tenemos empresas que han mentido en casos de crisis, en casos de daños al ambiente, al medio ambiente, han mentido a sus clientes, a sus empleados, a sus proveedores. Tenemos casos como el de Enron, si se quiere, en algún momento. El caso de Exxon, de la famosa Exxon Valdez, ¿sí? Creo que durante todos estos años, la gente, los que no son dueños del poder, son víctimas muchas veces del poder, han empezado a descreer de las instituciones a las cuales deberían creerle, porque se han dado cuenta que les mienten. Los gobiernos les mienten, las empresas les mienten o le han mentido, los medios de comunicación han mentido, muchas veces. Yo te diría no voluntariamente. Yo soy periodista y no creo que una redacción se junten 5 periodistas para decir vamos a mentir, pero sí para adjetivar o titular de alguna manera que lleve agua para algún molino determinado, porque, porque hay un interés ideológico, porque hay un interés económico, y dentro de los márgenes
de objetividad que puede llegar a tener el periodismo. Los que somos periodistas sabemos que se puede llevar una nota de acuerdo con uno titula, de acuerdo con una adjetiva, puede llevar la información de un lado a otro, ¿no? Hay el famoso dicho cuando le piden a un periodista que escriba 500 palabras sobre Jesús y el periodista pregunta a favor o en contra, ¿no? Entonces, yo creo que eso en los últimos 10 años empezó a generar una migración de mucha gente a otros canales, ¿sí? Canales que se sentían como más cercanos a la audiencia, ¿no? De influencers, de bloggers, de videobloggers, de tiktokers, de instagramers, de influencers y ahora de streamers. Pero resulta que esos también nos hemos enterado que en muchos casos, en la mayoría de ellos, están pagados. Yo conozco streamers, influencers que se dedican a representar a marcas que producen videojuegos que cobran $50,000 para hacer 5 posts diciendo que un juego es bueno. Entonces, ¿hasta qué punto esa opinión es real o es teñida por los $50,000 que le paga una empresa determinada? Entonces, ahí también la gente que lo empieza a olfatear, que lo empieza a sentir, que se empieza a dar cuenta, también pierde esa, si se podría decir, esa nueva referencia de la verdad, de la realidad. Con lo que tenés ahora es una gran ensalada donde la gente no cree nada o no le cree a nadie, excepto a quien le tenga mucha confianza. Entonces, lo que tenemos como consecuencia, lo que conversamos antes, es un fraccionamiento de la realidad. ¿Cuál es la verdad? Y bueno, lo que yo creo que es verdad. No hay una verdad o una realidad compartida, socialmente compartida, quiero decir, ¿no? Entonces, dependerá de a qué tribu pertenezco, política, social, sexual, filosófica, etcétera, 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 para ver la realidad. Es decir, yo soy egipcio y creo que le robaron el partido a Egipto. Soy argentino y creo que Argentina ganó en los últimos 15 minutos de forma gloriosa. Y después, de acuerdo a cómo yo me pongo en el espectro, entonces si considero que Argentina es un país que favorece a Israel y está en contra de los palestinos, creo que le robaron el partido de Egipto porque hay una gran conspiración judeo-masónica detrás. O si yo no estoy de ese lado, estoy en el otro, creo que Argentina le ganó muy bien a Egipto y que los egipcios perdieron un partido que tenían ganado. Y no nos podemos poner de acuerdo, viendo el mismo partido, viendo los mismos goles, viendo la misma jugada, es decir, encontramos explicaciones diferentes de acuerdo a dónde estamos parados y se ha fracturado el consenso social sobre la realidad, ya sea un partido de fútbol, ya sea una medida de gobierno, ya sea un caso de corrupción, ya sea lo que sea. Y creo que ese proceso de fractura y de fraccionamiento de la verdad y la realidad tiene consecuencias serias para la sociedad, para la democracia, para los partidos y para los movimientos políticos, porque entonces al final, ¿en qué creemos? ¿Por qué votamos a quién votamos o por quién no votamos a quién votamos? Sí, bueno, varias cosas ahí aparecen en lo que estás planteando, Alberto. Me quedo por ahí un poco con lo último, la fractura del consenso social. A mí por lo menos me resulta un poco difícil, digamos, esta cuestión de la, si se quiere, diversidad de la verdad o la diversidad de la realidad, ¿no? Primero que el concepto de verdad es un concepto muy tiránico en algún sentido, históricamente hablando. Digo, por ahí el concepto de realidad, incluso de realidad social, como planteaste vos, es como un poco más cercano a lo humanamente comprensible, quizás. Para no ir tan extremo, la idea de la posverdad, por ejemplo, que es esta corriente de pensamiento que posiciona la idea de que uno cree lo que quiere creer, sin importar, digamos, que haya detrás de eso evidencias o pruebas que certifiquen eso que uno quiere creer, básicamente. La cuestión incluso de la mirada desde lo ideológico, ¿no? Porque un poco eso tiene que ver con la mirada de lo ideológico, un sistema de creencias, un sistema de valores que me dice, bueno, para mí esta es la realidad y no es esta, y viceversa, básicamente. Esa
fragmentación social, que es bastante universal, como bien dijiste vos. Y hay un lugar ahí interesante, que es el papel que juegan, si se quiere, los medios del lugar por ahí periodístico específicamente, ¿no? ¿Cuántos eslogans o cuántos claims de programas periodísticos históricamente hablando utilizaban la palabra verdad, ¿no? Como diciendo, las noticias que damos nosotros son las verdaderas, nuestras noticias son las reales, nuestras noticias son las de verdad, básicamente, ¿no? Y esto que decís vos, la traición a esa idea, que me parece que es un hecho no puntual de ahora, sino que es algo que viene como viene ocurriendo desde hace ya unos cuantos años. Sí. Quizás ahora estamos como en una especie de pico, si se quiere, ¿no? Donde la fragmentación es total y absoluta, la diversidad de verdades es múltiple desde muchos puntos de vista. Y también me parece que refleja quizás un cambio, no sé si no me quiero arrobar el derecho o si se quiere la competencia o la capacidad sociológica de este fenómeno, pero digo, no me lo quiero arrogar porque no la tengo esa capacidad. Pero digo, estamos probablemente frente a una sociedad un tanto menos consensualista y más individualista, donde cada uno construye su propio ecosistema de expectativas y en tanto uno quiere satisfacer sus propias expectativas sin importar, quiero decir, las lógicas más colectivas, ¿no? Sobre todo por esto que decía vos, de la fractura del consenso social. Sí, pero me parece que es más grave que individualista. Yo creo que es tribalista. Porque si fuera individualista, yo no me quejaría. Si cada uno tuviera una opinión hecha a partir de su entendimiento, de la búsqueda de información, la búsqueda, si querés, entre comillas, de la verdad, pero eso es una discusión filosófica que nos podría llevar meses, pero podríamos ponernos de acuerdo, por lo menos en la definición del término, o de qué es real, ¿sí? Para mí la realidad es todo lo que se manifiesta fuera de mi conciencia, ¿sí? Y es real. Y la verdad sería la descripción de esa realidad de la manera más, si se quiere, cercana posible. Por eso la física quizás es una de las ciencias que están más cerca de la verdad, porque describen fenómenos reales fuera de mi conciencia y pueden predecir lo que va a pasar. Entonces esa es la comprobación de que el análisis es correcto. Pero digo, sin entrar en consideraciones filosóficas, el tema para mí es que no nos hemos hecho más individuos, sino nos hemos hecho más tribales. Y es la tribu la que determina lo que yo debo pensar. Entonces, o el colectivo, como dicen también ahora. Entonces, si yo me defino como progresista o de izquierda, tengo una serie de elementos a los cuales debo adscribir y debo creer para pertenecer a ese colectivo. Si yo me defino como no progresista, ya sea de derecha, centro derecha, libertario, lo que sea, tengo otra cosmovisión que se despega del contraste con la realidad. Y ese es el problema. Es decir, que el choque, lo que se llama disonancia cognitiva, entre lo que yo estoy viendo y lo que yo pienso, no me genera a mí tal disonancia porque me protege la tribu a la que pertenezco, que me dice, no, eso está bien, pensar así está bien. No ver que el presidente X es corrupto, porque es nuestro presidente, nuestro social, nuestro de nuestra tribu, nuestro candidato, que elegimos nosotros. No importa que uno presente juicios, pruebas, cuentas bancarias, fotos con la persona llevándose plata en bolsones, no importa. Porque frente a eso muchas veces dice, pero el otro hace lo mismo. Pero el otro es peor. Pero el otro, pero no estamos hablando del otro, estamos hablando de este. No, pero siempre se robó. Y uno dice, ¿cómo puede ser que gente que en su vida no son gente deshonesta o no son gente corrupta, terminen votando o eligiendo gente que es visiblemente corrupta? Y no estoy hablando de ningún país en particular, ningún presidente en particular, ningún gobierno en particular. Entonces, creo que lo que ha sucedido, y creo que como consecuencia directa del impacto de las redes sociales, lo que aquí, y el famoso algoritmo,
lo que ha ocurrido es que se ha profundizado y se ha fraccionado, no a nivel de individuo, sino a nivel de tribus. ¿Sí? Sí. Tribus que además, algunas se juntan, ¿sí? Se forman tribus que son amigas y tribus que son amigas de otro lado. Y esos tribus forman grupos antagónicos que no pueden negociar nada porque ven el mundo de lugares completamente diferentes. Entonces después tenés elecciones como las de Colombia, elecciones como las de Perú, y elecciones en otros países donde la diferencia de votos es mínima porque el país está dividido francamente por la mitad. Lo que pasa es que ahí, Alberto, me parece que estamos metiendo como varios problemas juntos. Digamos, uno es el tema, si se quiere, de lo político propiamente dicho, que hoy está, y lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, ¿no? Digamos, el sistema está cuestionado, está puesto con una mirada crítica, pero sea de un lado o sea del otro, literalmente, independientemente de en qué candidato o en qué corriente política me identifique o se identifique ese sector o ese colectivo o esa comunidad. Yo creo que hay un problema anterior incluso a lo político propiamente dicho, que es el problema de la institución y de la representatividad de las instituciones, en el sentido de que se ha perdido la confianza porque en los últimos 20 o 30 años en general las instituciones no les supieron dar respuestas a las expectativas de la sociedad en general, también, las necesidades también, específicas de la sociedad en general. También, pero bueno, y ahí la comunicación ha sido justamente un vehículo para mentir o para defraudar las expectativas de la gente. Y llegamos justo al tiempo, creo que nos queda ahí un par de temas en el tintero para la próxima. Totalmente, sí. Antes de despedirnos, recordemos por favor que se suscriban y que sigan el podcast, que ya va por la octava edición. Octava edición. Y creo que nos queda también tema para cortar. Pero recordad lo que yo te dije. Toda comunicación es política. Toda comunicación tiene que ver con el poder, con el ejercicio del poder. Y creo que ahí está la raíz de muchos de los problemas que estamos viendo ahora, que quizás empezaron a generar 60 años atrás, o medio siglo atrás, y que la tecnología ha ayudado a acelerar. Y bueno, y ahora vemos lo que está pasando y qué es lo que puede pasar de acá a 20 años, porque también eso es importante. No, incluso te agrego una cosita más. Toda institución es política. Claro. Y en el marco de esas instituciones también están las empresas. Y hoy las empresas tienen un papel político y un papel político. Que ese me parece es un tema muy interesante también para una otra conversación. El rol político de las organizaciones en la actualidad. Dale, lo dejamos para la próxima. Listo, Alberto, entonces que nos sigan en el canal de YouTube de Millennium Group y bueno, será hasta la próxima en Incomunicados. Chau, Alberto, nos estamos hasta la próxima.